Hola amigos del Grupo Tacitas, estamos aquí con Juan Carlos Arellano Llévenes, antiguo miembro del grupo, connotado investigador. Hemos difundido muchas veces sus publicaciones, él también publica en el grupo constantemente las prestacitas a donde va, que descubre o que revisita, y nos ha invitado a un sector que él viene investigando ya hace un tiempo, por otras razones, pero se encontró con lo que nos va a explicar ahora. Por favor, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Marco? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien ahí. Oye, Gracias por la invitación. sí, pues mira, estamos en un lugar bastante especial. Estamos en lo que en algún momento se llamó el Coyo o Salto, el conjunto de agua que caía hacia el sector poniente de acá de Santiago. Luego vamos a ver las tomas. Hacia el sector poniente, lo que en algún momento fue una laguna y además donde nacían 3 brazos de canales, más que acequia, hacia el sector poniente, y una red de acequias ahí que permitían la agricultura. ¿Estos canales de qué época? ¿Cuándo se originan? Los antecedentes dicen que serían del Tahuantinsuyo, previo a la llegada de los españoles. Los incas acá trasladaron el agua de Icoyo, desde el Mapocho más hacia arriba, y después lo dejaron caer como Salto. Bueno, está documentado en varios periodos de tiempo, quizás la más emblemática ilustración es la de la María Graham de 1822 cuando visita este lugar. Y las vamos a colocar aquí en el exactamente. video. Así que bueno, ese es lo que le da el nombre a la calle, al sector, al barrio, el Salto, ¿ya? Pero además tú ves que hay un portezuelo de la parte más baja del cordón del Cerro San Cristóbal, donde permite, justamente donde estamos y un poquito más arriba, donde están estas 4 piedras bastante bien alineadas, permite contemplar el valle hacia el poniente como el valle hacia el oriente, donde hay un desnivel aproximadamente de 300 metros, la única diferencia. Juan Carlos, si me permites, para que nos siga la gente que está viendo el video, el portezuelo que habla Juan Carlos divide 2 valles que están alineados, que lo voy a explicar más adelante, pero lo importante es entender que Coyo es lo que tú decías, traslado, hace alusión al canal, a la canalización del agua que hicieron los incas, y lo que María Graham señala y lo señala actualmente, el Salto sería la evidencia o la consecuencia de ese Coyo, ¿cierto? Exactamente, claro. Coyo, como, mira, paradójicamente se llamaba Coyo trasladar, y hoy día sigue habiendo traslado, pero hay automóviles pasando por este sector. ¿Por qué lo digo? Porque la Graham en 1822 compara este lugar con Tivoli, Italia, un lugar impresionantemente bello. Hay un texto que lo pueden ver ahí en el diario Mi Residencia en Chile. Pero si tú vas a Tivoli, Italia, vas a ver que Tivoli, Italia han pasado más de 200 años y está exactamente igual. Ya sabemos lo que le pasó acá al Coyo con la intervención del progreso, ¿ya? Pero volviendo al tema, Incaico es un lugar bastante importante, porque recuerden que uno de los grandes tesoros que ellos, o legado que dejan los incas, no es solo el oro, no es solo su cultura, sino el sistema de irrigación, que acá en este valle ya cumplió 500 años, y que interrumpidamente se sigue trabajando o utilizando estos canales y acequias para lo que tú vas a ver ahí abajo cuando muestres la toma. Tú has publicado fotos en tiempos republicanos también del Salto al agua. Son 500 años de utilización del agua. Agua que no se ve hoy día, digamos. Sí, hay lugares que todavía se ve. El Salto, bueno, por un tema natural, cuando hay buena lluvia, la quebrada escurre agua en forma de un salto un poquito más pequeño, de todo, guardando las proporciones. Pero hay un canal un poco más abajo que tiene toda su historia, que es el canal del Carmen, que alimenta los sajones de las antiguas acequias prehispánicas. Y sigue circulando agua, pero gracias hoy día al abastecimiento de agua que tiene el canal del Carmen sobre estas viejas y antiguos canales y acequias, que a su vez siguen alimentando terrenos donde se sigue haciendo agricultura. Así que si uno mira los trazados en estos últimos 500 años, la información que hay histórica te relata que este salto y esta red de canales se utilizaron desde la llegada de los incas, pasando por la conquista, la colonia, la república y hasta el día de hoy. Si me permite Juan Carlos, lo que describe Juan Carlos en torno al agua, en torno a la canalización que hicieron los incas, el Tahuantinsuyo, que era para alimentar más gente, pero no solamente era un tema práctico, económico, sino que además se monta sobre esto la cosmovisión de un pueblo que tenía una religión que está connotada con el sol, los astros, y sobre eso tú podrías explicarnos en detalle cuál es otro elemento relevante de este sitio. Sí, mira, como tú ves,
Bueno, ahí las imágenes de apoyo van a mostrar este red de saltos de agua. No era un solo salto, que no, era algo similar a lo del salto del Laja. Ya. Para que, y eso también es importante ver que por lo que se ve, por la formación que tiene acá y por lo que está abajo, donde recibía este salto de agua, hay un sajón bastante amplio, ¿ya? De aproximadamente 20 metros de ancho, y en algunas partes los paredones de este sajón llegan a medir entre 3 metros 50 hasta 4 metros. ¿Y el origen de eso sería más antiguo, eso sí? Sería, sí, definitivamente geológico y por la última glaciación. Claro, Lo la que cantidad de agua fue tal que Oradó permitió... Exactamente, canalizar el agua permanentemente. por ahí. Ahora, cuando llegan los Incas acá al valle, ven este potencial que por alguna razón el Mapocho seguía de largo y veían que en un trazo más corto y con este portezuelo podían hacer llegar. Así que desde esa perspectiva los Incas empiezan a hacer, aprovechar la capacidad instalada, si queremos decir. Y lo otro que es muy importante ver, que acá trabajó mucha gente, o sea, aquí estamos hablando de que no son 10 ni 40. ¿Tú crees que incluso que rebajaron el portezuelo? Totalmente, lo tienen que haber rebajado porque para poder... Son mucha gente. Es mucha gente, o sea, aquí tú ves la conformación de la roca, Claro. es bastante dura. Y eso no es para hacerlo un grupito pequeño, yo creo que fue una obra mayor la que nos dejaron. Y están Una así, mitad de condiciones grandes. Digamos. totalmente, piensa que si es este salto, este red de agua, no llegan al sector norte, quizá hoy día Santiago no tiene 8 millones de habitantes porque eso facilitó también, se dieron las condiciones para un mejor asentamiento y no que fuéramos estacionarios. Así que eso te lo dejo. Y con respecto al tema de los solsticios y equinoccios, es súper potente porque en este portezuelo, para los equinoccios, no solo hay un alineamiento muy especial del último rayo de sol que deja ese equinoccio proyectado desde el Cerro Renca hacia acá, pasa por este sector donde estamos en este momento y se proyecta hacia el sector de la Arrayán. Solamente en 2 ocasiones, en el solsticio, en el equinoccio, perdón, de otoño y en el equinoccio de primavera. Así que parece que los incas, como muchos pueblos originarios, sabían escoger bien el lugar. Y eso hace ver que vamos a ver también el tema, estos afloramientos rocosos, que son muy particulares, muy singulares, porque se dan solamente en este sector y no todo el cordón de cerro del San Cristóbal, que además vimos que tiene una muy buena perspectiva para poder dirigir y contemplar lo que fue planificado de lo que son estos canales hacia el sector poniente. Es como una torre de control de poder ver que los lineamientos que ellos hicieron se van cumpliendo. Y además tiene un sentido muy ceremonial porque nuestros pueblos originarios, los solsticios, los equinoccios, cumplían un rol fundamental. Juan Carlos Arellano es destacado investigador, tiene una página de Historia Huachuraba que vamos a poner aquí en el enlace, y hace notar lo que hoy día ya es un cierto consenso, que no lo fue hasta hace poco, el de Santiago Inca, las intervenciones del territorio y cómo se modificó. Y lo que Juan Carlos acaba de decir, que condicionó el poblamiento de Santiago, es cierto. De hecho, tenemos un trabajo con Patricio Novoa, que esperemos que también vamos a enlazarlo acá, respecto a cómo se suscita al inicio de la fundación de Santiago la guerra por hambre, cómo los antiguos araucanos, actualmente conocidos como Mapuche o Picunche, en este sector, tratan de impedir las plantaciones. ¿Por qué? Porque vieron que la canalización, que el riego que decían los incas permitía sostener más gente. Para que más gente no siguiese llegando, ellos cortan las plantaciones. Y eso es un tema que pone en evidencia la importancia geopolítica, la importancia desde todo punto de vista que tenían este tipo de proyectos de traslado de agua para la población. Y así planteado, quiero también hacer notar que grandes investigadores como Alexis López, Rune Estevet y otros más han avanzado también en este tema del Santiago Inca. Tú, dentro de lo que tus investigaciones, todo lo que has realizado, invítanos por supuesto a ver tu página y contarnos un poco qué el contexto general de Santiago y la relación con el mundo inca, siendo esto un ejemplo más. Mira, yo ahí tengo un pequeño matiz con respecto a otras investigaciones, con respecto de asociarle algún tipo de estrategia de contención para la conquista española acá en el Valle del Mapocho, dado que si nos vamos a evidencias físicas, materiales, no se ha encontrado nunca un vestigio mapuche acá en el Valle del Mapocho. No hay nada, tú cuando lo pueden explicar perfectamente los arqueólogos, los diferentes niveles. Se los picunches, la gente entiende lo mismo por picunche. Es que, como te digo,
Es una denominación del pueblo mapuche a la gente que está en el norte. No necesariamente tienen que haber sido de su pueblo. Ah, los picones podrían haber sido Totalmente. picunches, podrían haber sido otro grupo distinto, dices tú. De lo contrario, si hubiera sido eso, en cada excavación que se ha hecho en los últimos 70 años acá en el Valle del Mapocho se hubiera encontrado materialidad de origen mapuche, pero no lo hay. Y eso yo te lo dejo ahí para que lo sigas investigando. Lo que sí, en los niveles que se encuentra lo que encontraron en la Plaza de Armas, en ningún momento encontraron situaciones mapuche o materiales mapuche, sí encontraron de alta influencia inca, y después se catalogaron si era inca imperial, si era de Aconcagua, de Aguita, pero no se encuentran vestigios mapuche en el Valle del Mapocho. Distinto en cierto nivel del territorio hacia el sur, son innumerables, son riquísimos, además la cultura mapuche es bellísima, realmente muy fascinante, además que te genera una templanza. Cada vez que uno escucha a alguien hablar al respecto es realmente bonito. Pero acá en el Valle del Mapocho, por lo pronto, ni acá en la parte que tú quieras buscar, hay antecedentes de hallazgos de materialidad mapuche. Hay mucha influencia de Aguita, Aconcagua, del periodo Bato, Yoyeo y sobre todo Inca, pero no se encuentra. Algunos dicen que lo más antiguo podría ser una representación mapuche, pero no hay consenso al respecto. Dado eso, es que además si nos vamos a la toponimia quechua está desde el tiempo que hay escritura acá en el Valle del Mapocho: Apuquindu, Butacura, Tobalaba, Huechureirapa, Huechuraba, Cancha, Poncho, Chicha, y podemos seguir Chasca, podemos seguir encontrando toponimia quechua, y eso es una alta influencia inca. Y así que ahí, como te digo, creo que hay que evaluar en su justa medida. Otro que yo siempre me apoyo dentro de la historia, y digo que cuando desembarcan en la reconquista española, cuando viene a reconquistar Chile, recuerda que es una reconquista de los españoles hacia a los patriotas chilenos, llegan por la bahía de Talcahuano, donde era una zona altamente con presencia mapuche, pero no hay ninguna interferencia para que vengan acá al centro de Santiago o al centro de acá del país. No hay intervención alguna. ¿Por qué? Porque venían hacia el norte. Si hubieran venido más al centro o al sur de su territorio, créame que los españoles no quedan vivos. Pero sí respetando ciertas treguas, vienen acá al sector central, y ahí te explica, porque si hubieran sido ya en ese periodo todavía una alta presencia mapuche o de su pueblo conocido como ellos, yo creo que lo defiendo. No los dejo pasar y atravesar más de 500, casi 600 kilómetros para llegar acá a la cuenca de Santiago sin ningún problema. ¿La reconquista te refiere al siglo XIX? El siglo XIX. Ah, ya. Ya, pero ahora, corrígeme, pero yo no tengo clara en este momento tengo confusa la etimología. La chimba venía siendo, es al otro lado del río. ¿Eso es quechua o es mapungún? Es quechua. Y esos que están al otro lado del río eran los que no eran incas. La gente que se ve con Pedro Valdivia y lo convocan a cruzar y llegar al cerro que conocemos como Huelén hoy día. Tampoco hay antecedentes, como te digo. Sí, o Santa Lucía, perdón. Santa Lucía. Convido a toda la gente y a los arqueólogos que puedan revisar o lo que han estudiado en sinfín de excavaciones en el centro de Santiago, si alguna vez han encontrado algo mapuche. Tampoco, no hay nada. Así que yo los invito a seguir investigando. Así que eso es una denominación de un lado, del otro del río. También podemos decir que el gran poblamiento, asentamiento, era muy importante acá en la zona norte de Santiago, pero el río no era obstáculo, porque para llegar acá, los incas llegar acá, pasaron innumerables ríos de mayor caudal y mucho más ancho, así que no hay justificación que al otro lado están uno o están otro, pero si buscan antecedentes... No, pero la chimba significa eso. Pero por supuesto, pero puede haber sido cualquiera de los dos lados. Al otro lado del río, al otro lado del río, como los que vivían, si se encontró un centro ceremonial en la Plaza de Armas, ¿cierto? Porque eso es una de las cosas que se llegó a demostrar, claro, que había una presencia inca, al otro lado también era al otro lado del río, y los de acá al otro lado del río, así que eso es una denominación después de cuando ya se establece un poquitito más el concepto de ciudad con la llegada de los españoles. Incluso ahí hay toda una larga historia con respecto a los que vivían de un lado a otro, y que la conquista española predominó en la zona donde está la ciudad de Santiago hoy día, respecto al otro lado del río, donde siguió viviendo la gente de una forma como se venía viviendo, hasta cuando vienen los cleros, se ponen también al otro lado del río,
y hacen extenderse la ciudad de Santiago hacia el otro lado del río. Recuerda que hasta recién el año 1981 la ciudad de Santiago llegaba hasta la calle El Roble o cerca del barrio Einstein. Pero había una iglesia de Recoleta que está Hay muchas iglesias. en al lado del Cerro Blanco. Ya había una iglesia católica cuando un sitio que era sagrado se quiso realizar el Cerro Blanco. ¿Podría ser eso, no? Si no, piensa que también hay grandes congregaciones, están los dominicos, los franciscanos, y en la ermita de Pedro Valdivia que instaló en el Cerro Huachuraba o Blanco, es la primera representación católica en un lugar donde tenía muchas ganas de fundar Santiago. Pero hay más que hayan sido los mapuches, yo creo que aquí hay que respetar la jerarquía, que lo que había acá había un gobernador inca, que era Quilicanta, y él es el que debiera haber hecho la invitación ese 13 de diciembre de 1540 hacia el sector del Cerro Huelén, Huetén o Santa Lucía. ¿Y por qué Santa Lucía? Porque un 13 de diciembre se conmemora Nuestra Señora. Así que no estoy... que más que nosotros, digamos. Exactamente. No, yo en ese invito a buscar, insisto, es que para poder justificar la presencia o no de un asentamiento cultural, ¿dónde están los vestigios mapuche acá en el Valle del Mapocho? No, por lo pronto yo lo que he logrado investigar no he encontrado. Si hay alguien que tiene mayor información de materialidad encontrada de tema, no lo hay. Incluso en el centro de Santiago, donde yo trabajé en arqueología por más de 2 años, encontramos tembetá, que son representaciones culturales de madurez, ni siquiera vatos, son de alta influencia del Amazonas al sur. De ahí en los vatos. De allá vienen. Claro. Entonces, ahí también, ojo con eso, y no se sigue encontrando este tipo de materialidad que uno podría ver de las representaciones de la riquísima, insisto, riquísima cultura mapuche, hermosa, profunda, tremenda, pero aquí no hemos encontrado. Entonces, ahí hay un tema también que tenemos, hay un vacío que quizás tenemos que cubrir, y yo creo que la arqueología cumple un rol y la antropología cumple un rol fundamental. Claro. Nosotros como historiadores que somos, vemos la parte de los textos, las fuentes, y claro, otra ciencia, otros profesionales, los arqueólogos tienen que dilucidar eso, pero la ciencia histórica, o sea, la historiografía nos señala ya algunos detalles, como por ejemplo que Mapocho sería por mapuche, la gente de la tierra, en principio, y como tú bien señalas, la arqueología generalmente lo que señala como mapuche o araucano, lo decían los españoles antiguamente. Aquí hay dos visiones, una que sería la cultura del Vergel, que sería más al sur, que es la que estaría abstraída o influenciada, pero independiente a lo que es Bato y Yoyeo, y lo otro hacer notar que cuando hablamos de cultura concagua, los arqueólogos de la cultura concagua quizás se están refiriendo a lo que nosotros entenderíamos como araucano antiguo, los proto-mapuches. Bueno, es una discusión que está por verse. Muy bonita y tremenda, pero como te digo, también busquemos vestigios de enfrentamiento importante acá en la cuenca de Santiago, y también son prácticamente, por no decir nula, porque puede haber una probabilidad y más adelante, a la semana después se encuentre algo, pero también son bastante escasas la información con respecto a la materialidad de enfrentamiento entre un lado y otro. Hay un tema, recuerda que Pedro Valdivia también, eso es un tema súper claro, el que cuenta la historia es Pedro Valdivia, que nos dijo, y nos dejó incluso en piedra, que en este valle no había nada, y que prácticamente todo lo tuvo que hacer él. Y eso le escribe al rey incluso. Entonces ahí también un tema cómo vais manejando la información y cómo quieres que se transmita también. Y que también podría darse en ciertas situaciones que para nosotros hoy día las podemos entender de una forma, pero lo escribieron ellos. Alonso Ercilla escribió un lindo tema que se llama La Araucana, porque tiene una parte novelesca impresionante. Entonces también hay que saber juzgar bien un poco lo que querían decir y cómo ellos se querían presentar también hacia la corona. Ahí yo también dejo mi duda. Lo que sí, quizá el cronista Jerónimo Ibar, a diferencia de algún otro cronista que pueda haberse dado, y que muchos cronistas también se colgaron de ello, hace la descripción completa del Valle del Mapocho, de la conquista de Valdivia, y recuerda que en la publicación falta una hoja, justamente el clima del proceso de la conquista de acá del Valle del Mapocho. El tema del agua también. Hay una sinfín de interrogantes que se nos levantan de qué nos quisieron decir los conquistadores españoles y cómo ellos también dibujaron esta situación o cómo quisieron que se perpetuara. Entonces, yo tan literalmente, yo creo que no hay que ponderarlo. Efectivamente, lo que señala Juan Carlos es relevante porque deja viva la llama de la revisión de fuentes, del ser escéptico, darle más vuelta al tema. Así que yo creo que para darle más vuelta al tema, visitemos la página de Juan Carlos, pierdatistas.cl. ¿Tu página, por favor?
Historias de Huachurá, WordPress. Y bueno, para cerrar, yo estoy hoy día en una investigación, porque todo esto parte también con el tema del Mapocho Incaico, el tema del centro administrativo Inca en la Plaza de Armas, el que se llega a demostrar por diferentes fuentes, tanto arqueoastronómico como también arqueológico. Pero yo tengo mis dudas que sea el centro ceremonial o que haya sido siempre el centro ceremonial, porque en otras investigaciones que hicimos, que sale en mi segundo libro, que es parte también de mi tercero que estoy trabajando, es ocupar mucho la arqueoastronomía. Las proyecciones de sombras se dan en otros lugares muy importantes como Quilicura, y con gran presencia de diferentes periodos culturales en el sector de Quilicura, en el centro de Quilicura, y desde culturas de hace 1500, 2000 años hasta la presencia imperial inca. Entonces, y además se da el mismo planteamiento de proyecciones de sombra, y por algún momento la infraestructura que nos dejaron los incas, que son estos canales importantes, con crecidas importantes de lluvia, inundaron el sector de Quilicura, y fue laguna por diferentes periodos de tiempo, pero cada vez que se seca y se hacen excavaciones, sobre todo en el último tiempo que se ha masificado la vivienda, se siguen encontrando manifestaciones 100, 200 y 300 veces más poderosas o más potentes que con respecto al centro ceremonial o el centro administrativo Inca, la Plaza de Armas. Mi hipótesis, mi tesis, la cual estoy trabajando, que fue por mucho largo tiempo y por factores climatológicos se habría movido, pero el centro administrativo, la cantidad de hallazgos de diferentes culturas, incluyendo la del Inca, es muy relevante en un lugar donde también se proyecta la sombra del cerro, en este caso el cerro Guanaco, también para el solsticio de invierno. Así que esa hipótesis es la que estamos trabajando. Y bueno, agradecer también lo que se hizo anteriormente, porque es un motivador constante de poder seguir investigando. Me imagino que tú también te ha motivado eso. Sí, bueno, recordemos, y quiero destacar, Rubén Esteber, cuando empezó en los 80 con el tema Santiago Inca, fue motivo hasta de burla. Alexis López, cuando prescribió el Santiago Inca, también hubo gente que cuestionó, y hoy día hay cierto consenso. Claramente hay matices, y esto está bien que estos matices existan, y hacer notar que lo que tú señalabas recién, esta evidencia con lo real, la evidencia arqueológica es lo material. Podría darse que un grupo sometido a otro asume la materialidad, pero sigue siendo lo que era y se empieza a modificar. Ya sabemos que ya en el siglo XIX, siglo XX, se produce lo que es la etnogénesis de lo que autodominaban o asumían el pueblo araucano para hacer lo que hoy día son los mapuches y sentidos como tal. Es lo mismo que la cultura de Vergel, que quizás sí, quizás no, pero asumen que son sus raíces. Y estas raíces, incas, araucanos, actualmente conocidos como mapuches, etcétera, así como lo español también, son nuestras raíces, de todos los chilenos. Y todas las personas que estamos en el territorio deberíamos ser cuidadosos con estos vestigios. Entendemos que aquí lo que veníamos, este sector, donde hay evidencia que es claramente geológica, estas son situaciones de origen geológico, pero al parecer hemos encontrado por lo menos dos puntos en el cual pareciera que hubo, lo que induce la evidencia, una utilización humana. Una reutilización. Claro, porque el origen no es humano, es geológico. Y cuando se empieza a usar para moler algunas cosas, empieza a quedar un tanto pulido, no pulido, pero sí queda aroma, queda más suave. No es la misma textura que tenemos aquí, la que se siente acá en el fondo. Entonces, esa es la invitación que nos hizo Juan Carlos, le agradecemos, ha sido una experiencia interesantísima, y agradecer esta invitación, y a las que lleguen también de otras personas, otros investigadores, para que salgamos a terreno a aportar lo que podemos aportar. Y eso es todo, amigos del Grupo Tacitas. Sigan nuestras redes sociales, sigan a Juan Carlos, y esperamos un próximo video para compartir y debatir algunos temas. Muchas gracias.